Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bastante bien. Excelente. Pues sean bienvenidos a otro martes de Re Masculino. Como ya dijo Enrique, el programa donde cuestionamos la masculinidad. Y hoy les traemos otro programa para ustedes, porque como ya saben, este programa es para ustedes. Y pues el que nos sintonicen, el que lo compartan, el que estén comentando aquí con nosotros, pues es lo que hace que este programa sea lo que es. Exactamente. Y bueno, para el programa del día de hoy, la verdad a mí es un tema que se me hace bastante interesante porque justo como lo pueden ver aquí en el título, vamos a hablar de la masculinidad y los juguetes sexuales. Más enfocados en realidad a los juguetes sexuales masculinos, que son, pues bueno, creo que son todavía un tema tabú. Si de por sí los juguetes sexuales femeninos siguen siendo un tabú en la sexualidad, los masculinos creo que todavía un poco más. Sí, fíjate que cuando estaba haciendo un poquito de investigación respecto a, como tú dices, a juguetes sexuales masculinos, Ujú. este, pues más allá de que sean un tabú, creo que incluso en la producción, o sea, ya en la práctica, la variedad, pues no es tanta como tal, ¿no? Ujú. Creo que hay todavía incluso en esta cuestión de la sexualidad masculina o en esta extensión de la sexualidad que podrían ser los juguetes, como toda esta cuestión de erotismo fuera de lo habitual, digamos, Ujú. sigue habiendo pues cierta barrera, como cierta expectativa de lo que podría un hombre utilizar como un juguete sexual, ¿no? Hablando exclusivamente de lo que, digamos, tú podrías encontrar en una tienda, pues en una sex shop, ¿no? O sea, creo que todavía incluso hay como cierto estereotipo hasta para crear los juguetes sexuales para los Sí. hombres. Entonces es un tema interesante, es un tema, como tú dices, tabú. Y creo que pues creo que vamos a volver a retomar ese tema que hablábamos como de como doble filo de la realidad masculina, Ujú. que por un lado hay mucha permisibilidad como en la cuestión sexual, pero por otro lado hay muchas barreras, muchas condiciones para vivirla. Y aunque hay una variedad de juguetes sexuales, sigue siendo muy limitada como, ¿cómo decirlo? Más bien, creo que sigue siendo muy falocentrista Sí. la realidad sexual de los hombres en ese aspecto. Sí, y bueno, justamente como mencionas, al momento de, pues, por ejemplo, entrar en una sex shop o ahora con esto de la pandemia que se está dando mucho la venta en línea de juguetes sexuales, am, que creo que sí es muy variado y creo que es un poquito también más común ver hombres que compran juguetes sexuales, pero como que también tienen una idea, como dices, muy falocentrista y una idea todavía muy am, heteronormada quizás, Ok. incluso. Todavía está eso. Y también por como mencionas, o sea, el tipo de juguetes sexuales enfocados a hombres, que si bien creo que está muy bien que se hagan, creo que todavía falta que también verlo un poquito con perspectiva de género, pero pues que podemos ir viéndolo un paso a la vez. Sí, creo que es como todo, ¿no? Es un proceso. Pero sí, o sea, creo que es un tema interesante justamente por eso, porque, no sé, creo que de unos años para acá, no puedo decir 5 o 10, pero sí creo que desde que empezó como esta ola de la liberación sexual femenina en lo que es México y Latinoamérica, Ujú. creo que una de las principales barreras pues fue la propia actitud de los hombres hacia esa liberación. Sí.
Y creo que uno de los mecanismos que se utilizó para que, digamos, los hombres no fueran un tope o una barrera fue como esta intención de involucrarnos en la vida sexual de nuestra pareja mujer, ¿no? Ujú. Como de cómprale un juguete para que se explore, o sea, como... Pero todavía muy, muy patriarcal el hecho de, o sea, cómpraselo tú para que tú escojas cuál, o sea, Ujú. pero, digamos, yo entendí el discurso como, digamos, como hackear el sistema, ¿no? De Claro. alguna manera, en ese aspecto. Pero, y lo comento porque, digamos, ya cuando llegamos a esta cuestión de que, oye, tú como hombre también puedes vivir tu sexualidad a plenitud, o sea, salir de esta caja, pues si te quieres salir y tú llegas, por ejemplo, a una tienda erótica, Ujú. llegas y ¿qué sucede, no? O sea, Claro. ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, porque sí, o sea, tú vas y hay una variedad enorme de juguetes, pero tampoco es que te sientas como en el lugar para preguntar qué puedo utilizar yo, Sí, ¿no? O sea, claro. hay como, y es regresando a esto, ¿no? Es como un doble, no discurso, porque no creo que sea un discurso, pero es como esa dualidad que tiene la realidad, ¿no? O sea, por un lado hay toda esta cuestión de que los hombres tenemos ese permiso social de ejercer nuestra sexualidad, Ujú. pero la realidad es que es muy limitado ese permiso. Claro, y también, bueno, ahora que lo mencionas, cuando se hace a lo mejor este ejercicio de ir a una sex shop, por ejemplo, realmente uno puede ver que bueno, es un mundo de fetiche y medio, ¿no? O Sí, sea, claro. creo que, y digo, no creo que sea algo malo, porque pues tal cual creo que también por ahí empezó esta cosa con los juguetes, porque tal cual es un juguete, es un juego. Pero creo que también, si lo podemos entender como que explorar la sexualidad no solamente se trata de fetichizar cuerpos o verlo todo como en un enfoque así, creo que también sería un buen paso porque podríamos también nosotros como hombres sobre todo dejar de pensar que el hecho de ir a conseguir un juguete sexual es buscar, no sé, un enorme dildo o algo así, ¿no? O sea, Ok, sí, sí. o cualquier tanga de elefantito, ¿no? O Ah, sea, sí, claro. Sí, creo que, o sea, es como te digo, ¿no? Es una realidad bien, hasta cierto punto, como bien contraria a lo que uno podría suponer. Este, y en parte creo que también se debe a que por ejemplo, los hombres involucrados en este tipo de industrias, ujú, este, pues obviamente como industria tiene un mercado y como mercado, pues creo, o al menos lo que pareciera ser, es que hay un mayor mercado o un mercado más explotable por el lado de las mujeres, ¿no? O sí, sea, por claro. eso la variedad de juguetes y demás, ¿no? Por otro lado, también creo que esos mismos hombres que sí están involucrados, digamos, como creadores de estos juguetes, tampoco es como que les interese introducir un juguete para hombres, ¿no? Ujú, O un juguete fuera de los estándares de lo que los hombres podemos utilizar, ¿no? Ya claro. cuando hablemos como de las variedades que hay para los hombres, Ujú, creo que van a entender un poquito más eso. Y también, pues, nosotros, digamos, como usuarios, como clientes de estos lugares, pues, ¿qué tanta variedad buscamos, no? O sea, creo que, como tú dices, ¿no? O sea, no es nomás llegar y una tanga, un super dildo o el clásico disfraz, ¿no? O sí, sea, claro. de alguna profesión o lo que sea. ¿Qué tanto nuestro involucramiento es dentro, digamos, esta educación que hemos tenido Ujú, de los medios, de nuestra familia, de la sociedad en general? ¿Y qué tanto sabes qué? Me gustaría explorar esto, porque lo claro. escuché, lo leí, lo que sea, ¿no? O sea, sí creo que hay una corresponsabilidad tanto de la industria como tal, como de nosotros hombres, al cómo nos involucramos, ¿no? Digamos, pues sí, capitalización, ¿no? De la sexualidad, Ujú, porque sí, o sea, sí creo que como hombres sí nos involucramos, pero nos involucramos sobre todo muy en el sentido de qué artefacto puedo utilizar para que esta persona tenga una relación más placentera conmigo. claro. O sea, y como mencionaba Alan en el programa pasado, pues nunca vemos como hacia adentro, ¿no? Siempre es como hacia afuera, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo comprar un juguete para yo sentir placer?
para incluso en esta relación con otra persona yo experimentar el placer de utilizar ese juguete, ¿no? Que la persona lo utilice conmigo. Pero sí, es un tema bastante interesante, o sea, porque ya haciendo la investigación sí te quedan dudas, yo sí me quedé como con algunos, pues no un mal sabor, pero sí medio como, qué raro, o sea. Sí. Y bueno, y justamente cuando yo también hice la investigación, fíjate que no encontré tanto como este enfoque de nuevas masculinidades en torno a los juguetes sexuales, sino más bien varios artículos sobre, enfocados a las mujeres, sobre cómo lograr que sus parejas hombres le perdieran el miedo a usar juguetes sexuales. Pero Ok, no tanto como usarlos con ellos, sino simplemente que estuvieran ahí dentro del acto sexual. O ok. sea, a lo mejor como de que, ¿cómo le puedo decir a mi novio, a mi esposo, que si compramos un dildo y lo usamos en la cama, podríamos salir de la rutina, podría ser mejor, podríamos explorar un poco más? Ok. Y estaban muy enfocados a eso. Entonces me puse a pensar que, pues sí, realmente, tradicionalmente hablando, como hombres nos suelen intimidar los juguetes sexuales, el uso de ellos. eh, por alguna razón. Creo que también tiene que ver, o al menos yo pensaría con toda esta cuestión también de la fragilidad masculina, ¿no? Ujú, En el sentido del performance, en el sentido del tamaño, o sea, claro. porque no te voy a mentir, yo creo que la primera vez que yo entré a una sex shop, sí me sentí intimidado, güey. O sea, Sí, porque, por dos. creo que, aparte creo que fui a una sex shop no muy nice, Ajá. o sea, como De esas muy, acá de barrio, de mala muerte. ajá, de barrio. Sí, Entonces también el ambiente no era como el más, amigable, ¿no? Que claro. digamos. Pero sí creo que también, o sea, de entrada, o sea, entras y es como penes, ¿no? Y creo que hablando, digamos, de esta fragilidad, es como de ver esa variedad de tamaños Ujú, y que tienden a lo inmenso, es como de, ah, güey, what the fuck, ¿no? O sea, hablando de, digamos, de que es un gran problema todavía entre los hombres de decir, el tamaño es suficiente, o ujú, sea, creo que llegar a un ambiente de ese tipo en el que literalmente no hay límites, ujú, o sea, puede ser intimidante para esa fragilidad masculina, ¿no? Que todavía no hemos sanado claro. y que dices, güey, o sea, es como el para qué me necesitan si hay esto, ¿no? O sea, llegas a tener esas preguntas, o sea, también fui estando muy morro, la verdad, creo que apenas estaba como queriendo explorar mi sexualidad más allá de, digamos, lo que ya conocía, Ujú, y creo que en ese aspecto sí fui en una etapa como medio frágil de mi sexualidad, o sea, muy newbie, muy novato, ujú, pero sí creo que tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, con el performance, con el tamaño, algo que creo que aún estando consciente de que, no es tan importante, sigue siendo algo que afecta, ¿no? O sea, algo que, digamos, nos puede afectar incluso ya en una relación sexual, como el hecho de decir, a lo mejor a mi novia no le importa tanto mi tamaño, no le importa, qué tanto duremos, ¿no? La cuestión de la penetración, ujú. pero te sigues haciendo esas preguntas, ¿no? Y es válido, o sea, se vale tener cuestionamientos, o Sí, sea, claro. pero sí creo que tiene que ver también con esa cuestión de fragilidad masculina. Sí. Fíjate que yo siento también que no se nos enseña, bueno, si de por sí no se nos enseña una educación sexual integral, en el sentido Ujú. de que realmente descubramos o podamos ser un poco más libres respecto a hablar de qué nos gusta y qué no nos gusta. Eh, también pues tenemos ese rechazo un poco al uso de los juguetes sexuales, pero no tanto como usarlos en el acto sexual, sino realmente como a calarlos, experimentar con ellos. Ok, Porque sí. me he encontrado también con variedad inmensa de distintos tipos de juguetes sexuales que incluso nada tienen que ver con dildos, pero a mí me dan tanta curiosidad, güey. Es como de, no mames, yo quiero intentar eso, no, nomás para ver ¿Qué qué es, pedo? qué pedo, qué Sí, hace, claro. qué onda. Y creo que eso realmente es muy importante y creo que muchísimas personas, las que les guste el sexo, sobre todo, y que experimenten con su sexualidad, deberían intentar al menos una vez en su vida algún juguete.
Sí. Porque creo que es muy importante también entender que podemos tener placer de muchas formas distintas. También como lo mencionábamos en programas pasados, que por ejemplo masturbación, se me fue la palabra, que en la masturbación masculina, pues no simplemente hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Sino Sí, que claro. pues podemos experimentar con muchísimas y puede ser un poco más libre. Sí, sí, y creo que, bueno, yo por ejemplo tengo o he tenido ese mismo pensamiento que tú dices, Ujú. de que ves algo y dices, ay, güey, ¿para qué es esto, no? O sea, y ya que lees para qué, dices, ah, güey, Qué chido. estaría chingón calarlo, ¿no? Simón. Este, y bueno, también hay otras, pues cuestiones que vuelven el uso de los juguetes también un poco complejas. Yo me atrevería a decir que también la cuestión de los costos Sí. es una barrera que la verdad puede resultar un poco difícil como pasarla, porque pues por las mismas cosas que otras cosas pueden ser costosas, ¿no? O Sí, sea, claro. materiales, calidad, etc., ¿no? Pero sí, creo que, como tú dices, de por sí no nos enseñan y cuando queremos enseñarnos también, o sea, el que no nos hayan enseñado se vuelve un impedimento, ¿no? O sea, Sí. y creo que gran parte, ahorita que mencionas esta cuestión de cómo hago para que mi pareja, pues, entienda que el utilizar un juguete es para salir de la rutina, este, volvemos a eso, ¿no? O sea, cómo mecanizamos el sexo, ¿no? O sea, que al punto que se vuelve, o sea, Rutinario. rutinario y déjate de que se vuelva rutinario, llega un punto en que es tan rutinario que ya no lo disfrutas. Sí. O sea, ahí es donde yo creo que puede haber un problema, ¿no? Porque entiendo que algo sea una cuestión como de rutina, pero que ya no lo disfrutes, creo que tiene que ver más con la cuestión mental al estar en el acto, ¿no? O sea, creo que ya no estás envuelto, ya no estás como inmerso en esa actividad. Ujú. Entonces, sí creo que ahí hay otras problemáticas que hay que tratar, pero sí creo también que los juguetes sexuales en gran medida se introdujeron al mercado por esta cuestión, ¿no? O sea, Ujú. de haz algo diferente, ¿no? Sal de la rutina. Cuando, sí, o sea, está bien, es súper válido, pero creo que más allá de ser como no sé, un santo grial de la salvación de las relaciones sexuales, debería ser como un plus, ¿no? O Claro, un sea, complemento. exactamente, ¿no? Y creo que desde ahí, los hombres ponemos las barreras, ¿no? O sea, Sí, porque siempre completamente. nos han enseñado a ser autosuficientes en la cuestión sexual, de decir, yo puedo con esto, y en el momento en que, por ejemplo, tu pareja te dice, es que, ¿sabes qué? Creo que esto ayudaría a que fuera mejor, o sea, sentimos el ataque a nuestro ego, ¿no? Y pues es complejo, pues es una situación compleja, pero qué interesante o sea, que los artículos que tú encontraste fueran como en esta cuestión, ¿no? De cómo le digo a mi pareja, a mi esposo, que esto nos va a ayudar. Yo por otro lado como que me fui más como de, hay juguetes para hombres, Ujú. ¿cuáles son, no? O sea, Claro. e incluso los artículos mm, muy breves, aparte de muy breves, pues repetitivos, ¿no? O sea, en la cuestión de cuáles son o qué tipo de juguetes hay. Y volvemos a lo mismo, creo que también hay una sexualización de este tipo de productos, como lo que decimos, ¿no? O sea, estos juguetes son para hombres, estos juguetes son para mujeres, ¿no? Cuando tenemos, o al menos hay toda una lucha para hacer que no haya juguetes para niños y para niñas, ¿no? O sea, Ujú. pero acá seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Sí, claro. Pero sí es un tema bastante complejo, me pareció muy interesante lo que estuve leyendo, pero sí me quedé con algunas dudas. A un nivel un poquito más existencial, no tanto de, ¿quién me las puede responder? Pero sí fue como de, aquí es un área de acción para los hombres, en ese aspecto. Filosofando el dildo. Qué buen nombre Chingón. para un programa, ¿no? A huevo. Tenemos algunos comentarios aquí en Facebook Live. Marco Vázquez dice buenas tardes. Saludos, Marco. Ana María Romero Huerta nos manda una carita feliz. Un saludo, Ana María. Berenice Soto Carrasco dice saludos, chicos, los TKM. Nosotros te TQM a ti también, Bere. Muchas Así gracias por es. estarnos viendo. Y les recordamos que una de las ventajas de que estemos en vivo y en directo es que podemos estar cotorreando aquí en los comentarios a través de el Facebook Live o a través de nuestro Instagram Live, que también estábamos aquí ya en vivo.
Y pues pueden hacernos preguntas sobre este tema, pueden ustedes dar sus opiniones, pueden estar comentando sobre este tema y pues podemos estar aquí dialogando y estar con el debate un poquito más a fondo. Eh, no sé, Jesús, bueno, a mí me interesó bastante lo que mencionabas de lo que encontraste sobre los juguetes masculinos. Ujú. Entonces, no sé si quieres andar un poquito en eso Claro. también para entrar de lleno con ese tema. Sí, fíjate que a mí me pareció porque los tres artículos, digamos, que tomé de referencia, porque ya los demás, como te comentaba, eran repetitivos, Ujú. literalmente llevaban a la conclusión de que hay como 7 tipos de juguetes, ¿no? Ok. Y de entrada dices, güey, 7 son un chingo. O sea, es un buen número de opciones Se de me hacen- juguetes sexuales. Se me hacen poquitos, pero... A mí me parecen muchas, porque creo que me anticipé a pensar de qué podría tratar el artículo Ujú. y creo que mis expectativas fueron un poquito más altas Ok. en ese aspecto. Pero por ejemplo, uno que aparecía en los 3 artículos eran los mentados huevitos, Ah, sí. que pues son texturizados, son elásticos, es para una, digamos, una masturbación pues normal, como la conocemos en los hombres. Esos se lubrican y pues haces tu jale, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que hay diferentes texturas. No es nomás un tipo de texturas, hay diferentes texturas según la marca. Pero digamos que lo que me pareció interesante es que de aquí en adelante solamente me pareció que hay un solo juguete que se sale de esa norma. Ok. Porque ya después los otros mencionaron, eran por ejemplo uno igual, pero que imitaba las sensaciones de una vagina, Ujú. de la boca, Ujú. o del Sí, sí, ano, sí. ¿no? Incluso O sea, la forma que la tiene, forma, ¿no? La Sí, forma que tienen, que son los completamente. tubos. Y obviamente la cara es como la forma de una vagina o de una Ujú. boca o de un ano. Pero hay uno que es un estimulador prostático, Ok. que pues obviamente se introduce en el ano y la idea es estimular la próstata, pero digamos, ahí digamos fue donde yo dije, aquí ya hay un juguete diferente, ¿no? Ujú. Las otras opciones pues eran como versiones de un mismo juguete. A mí me parecía, ¿no? O sea, es como un juguete en donde introduces tu miembro y te estimulas, ¿no? O sea, Claro. creo que al final del día los 3 artículos mencionaban muchos modelos distintos, pero de un mismo juguete, Sí, a una mi misma parecer, función, ¿no? O claro. sea, en cambio, bueno, este otro juguete que era un estimulador prostático, sí tenía variedades que cambiaban la estimulación o el uso del juguete, ¿no? Ujú. Así como puede ser uno que nomás introduce en el ano y la idea es estimular la próstata. Había otros que hacían esa misma función, pero además tenían un anillo, entonces se ponía en el miembro. Había la estimulación prostática y el anillo pues servía para que tú estimularas a tu pareja también, ¿no? Durante la penetración y demás, ¿no? Nice. O sea, hay una variedad ya ahí de, sí, es el mismo juguete, pero no hace lo mismo, Ujú. ¿no? En cambio, los otros es como de, pues mete tu miembro Y ya. y ya, ¿no? O sea, y eso es lo que yo te quería comentar al principio, ¿no? O sea, es muy falocentrista la cuestión, ¿no? Siguen siendo juguetes para estimular el miembro, el glande y se acabó, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, hay las mentadas balitas, Ujú. esas las podría utilizar un hombre también, Sí, ¿no? O claro. sea, para estimular el perineo, los testículos, o sea, el propio miembro. O sea, pero no hay una inmersión de nosotros los hombres decir, yo podría utilizar esto para estimularme, ¿no? Ujú. Como lo que hablamos la semana pasada de los pezones, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión de experimentar, es una cuestión de decir, a mí me gusta que me hagan esto, ¿puedo replicar eso yo solo con un juguete? O sea, digamos hasta de imaginación, ¿no? De qué Ujú. podría yo utilizar para volver a sentir esa sensación, ¿no? Claro. Y bueno, está el huevito, está el estimulador prostático, como les comentaba, están los que imitan, digamos, esta sensación de introducir tu miembro en, Ujú. en una vagina, pero de ahí en fuera es como lo mismo, ¿no? O sea, ya digamos, lo que cambia es obviamente el precio, es la presentación, al punto también de que hay juguetes que hacen esa misma función, pero ya parecen, o sea, te venden hasta como partes de una muñeca, ¿no? O sea, Mm.
como que toda la parte Sí, como toda la parte, ajá. de la vulva, o sea, unas partes de las piernas, como, o sea, como el torso, hasta llegar incluso a la cuestión de las muñecas inflables, ya las muñecas como más hiperrealistas, ¿no? Que están Ujú. como, que fueron como un, ¿cómo se dice? Como un tema del que hablar hace unos años, ¿no? Sí. Que se hicieron varios artículos y se puso como, o sea, que estuvieron muy en la media, ¿no? De decir, Ujú. la gente, hay una industria que hace muñecas hiperrealistas, ¿no? Este, y luego ya después también hizo ese mismo boom, pero con los muñecos, ¿no? Ujú. Para, digamos, mujeres, ¿no? En ese sentido. Pero sí yo creo que quedé más sorprendido por la cantidad de distintos modelos del mismo producto que por digamos, la variedad de juguetes que hay para los hombres, ¿no? O sea, en ese aspecto creo que podemos decir, hay dos y ya, se chingó, ¿no? O Sí. sea, se acabó el catálogo. Simón. Y ahí es donde digamos, ¿qué sucede? O sea, es tan cortita nuestra sexualidad, es tan limitada que necesitamos nomás eso y ya, Ujú. que queremos nomás eso y ya. O sea, disfrutar en un hombre significa disfrutar en nuestro miembro y ya. O sea, me quedé con esas interrogantes porque dije, güey, no manches, o sea, sí son bien poquitos. O sea, incluso digamos hablando comparando un poquito con la cuestión femenina, o sea, si tú quieres comprar un estimulador de clítoris, hay, o sea, hacen la misma función, Ujú. pero hacen la misma función de cientos de maneras, ¿no? O Sí. sea, hay succionadores, hay que los mentados conejitos, Ah, hay sí. vibradores directos, hay vibradores que se mueven, o sea, hay unos que son como de aletas y dan vueltas, o sea, sí hay una variedad, o sea, y hay una variedad de sensaciones, o Ujú. sea, no nomás de como decir, es que hacen lo mismo y ya, ¿no? O sea, Ajá. digamos, están un poquito más pensados a decir, hay muchos movimientos, hay muchas formas de hacer esto, y creo que en el lado masculino sí falta esa, digamos, esa diversidad, ¿no? De pensar qué se puede hacer para disfrutar uno como hombre. Claro. Chale. Sí está bastante denso. Creo que también tiene que ver pues justamente el cómo hemos mm, pensado la sexualidad masculina a través de los años, tanto en el acto sexual como en la masturbación, porque con lo que me dices, pues lo que me da la impresión es que los juguetes sexuales masculinos intentan imitar el cómo se masturba un hombre y ya, Sí. pero hacerlo como que un poquito más allá, más arriba. Mm. Sí, En porque cuanto al placer, incluyen la vibración incluyen y la demás, vibración, ¿no? incluyen la textura que Ujú. una mano no tiene, Exacto. ¿no? Entonces, este, sí, creo que ahí se queda. Nada más se le da también pues esta forma, esto como este enfoque Sí. hacia los hombres. Sí, y creo que también tiene que ver como, digamos, esta cuestión de la... hay mucho, digamos, escrito el tema de la cuestión de la desechabilidad de la mujer en la cuestión sexual, de que durante mucho tiempo, y aún es un tema a lo mejor no tan, tan comunicado, porque creo que las cosas ya cambiaron, Ujú. pero sí hubo durante mucho tiempo la creencia de que pues la mujer estaba ahí nomás para que tú entraras y salieras, ¿no? O sea, era Ujú. desechable esa cuestión, ¿no? Y creo que ese pensamiento, a lo mejor no de manera tan tangible, sí se traspasó a este tipo de juguetes, ¿no? Es Sí, decir, claro. o sea, el sexo, al menos, digamos, heterosexual, de alguna manera, o heteronormado más bien, o sea, tiene que ser así y se acabó, ¿no? Claro. O sea, y es volvernos a meter a esta cajita, ¿no? Que de alguna manera es hasta contradictorio, ¿no? Uno busca salirse de esa cajita en la cuestión sexual y llegas a estos puntos en que te regresan, ¿no? O sea, más allá de, como tú dices, la textura, el material, lo que tú quieras, o sea, pero la experiencia es, digamos, a una cuestión práctica, pues es la misma, ¿no? Imitar la masturbación, como tú mencionabas. Chale. Sí está gacho, ¿no? Sí está gacho cuando vas descubriendo y dices, ay, güey, qué pedo con nosotros, ¿no? Simón. Sí, es complejo y... es complejo. Aunque fíjate que también
creo que algo que nos ha salvado un poco de eso, o bastante en realidad de eso, ha sido también el que se hayan introducido un poco más también al mercado y al la vida sexual o la experimentación sexual en general, ha sido la cuestión del BDSM. Ujú. Porque también, a pesar de que esos no sean como juguetes tal cual que se utilizan para la masturbación, por ejemplo, creo que en el BDSM hay un poquito también más de variedad, incluso de creatividad, Sí. en cuanto, no sé, güey, trajes de látex de mil formas y figuras y tamaños y con hoyos en distintos tipos del traje, güey, o Sí, arneses claro. de distintas formas para distintas partes del cuerpo, las cuerdas de shibari, o sea, que en ese sentido creo que sí está muy, muy chido que se haya introducido eso, porque creo que sí le dio un giro completamente a eso, pero no todas las personas están dentro de que le guste el Claro. BDSM. Entonces también ahí sí se segmenta todavía un poco más. Sí, sigue siendo, creo que, ah, siendo como esta cuestión de comunidad, ¿no? O sea, Ujú, o estás adentro o no estás adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque conoces o porque desconoces y pues obviamente hay la cuestión, digamos, de la ignorancia, o sea, del no conocer qué se hace ahí, o del conocer o de tener una idea pero no querer experimentarlo porque no sabes, pues obviamente te deja fuera de esa experiencia, ¿no? Pero sí, o sea, incluso como tú dices, ¿no? O sea, la variedad de arneses para, pues, dentro de estas prácticas, someter o amarrar a una persona, pues son muchas, ¿no? O sea, ujú. incluso en la cuestión, digamos, ya de la práctica del BDSM, o sea, hay toda una cuestión de placer que no es necesariamente sexual, ¿no? O sea, Claro. como hablábamos la vez pasada, puede ser un placer erótico, o sea, del sentir determinadas cosas, o sea, pero no tiene por qué ser sexual, ¿no? O Ujú. sea, el uso de texturas, el uso de materiales, o sea, para generar una sensación que no conocías o que no estás acostumbrado, y genera un placer que no tiene que ver con una cuestión sexual, ¿no? O sea, de una cuestión, digamos, ligada al orgasmo como tal, ¿no? O sea, sino decir, ah, esto me gusta porque se siente rico, ¿no? Y creo que incluso en esa cuestión, o sea, la cuestión de los juguetes, digamos, masculinos, Ujú. por ponerles una etiqueta, pues tampoco abogan por explorar otras cosas, ¿no? O Sí, sea, no. creo que incluso hay más variedad cuando quieres comprar un juguete como para parejas, Ujú. decir, Sí. o sea, ah, vamos a comprar un juego, o sea, que literalmente son juegos, Ujú. o sea, un juego de cartas, un juego de dados, el uso de aceites, o sea, pero eso ya tiene una cuestión, digamos, pues relacional, ¿no? O Sí, sea, con una pareja en turno, con alguien, pero en la cuestión individual creo que todavía no hay esa, digamos, esa iniciativa al menos. claro. Chale, sí es bastante complicado. Porque, bueno, sí, yo en lo personal no desestimo a este tipo de juguetes. Por ejemplo, a los que mencionabas de los hombres. En lo personal tengo uno. Sí, sí. Me gusta muchísimo. Yo quiero comprar Este, uno también. está muy chido. Y fíjate, también fue un poquito también con esas ansias de decir qué se sentirá tener uno, usarlo y qué pedo, ¿no? Porque jamás en mi vida había usado uno. ¿Y que si Y aguantan? la verdad sí, a mí sí se me hizo fue como de, sí vale la pena. Ok, ok. O sea, la primera vez que lo usé fue como de, güey, el concepto de una novia ya se me cayó completamente. En el sentido sexual al menos, ¿no? Sí, sí. Pero ya después fue como de que, no, pues sí, o sea, realmente pues es una masturbación X, sencilla, o sea, normal como siempre le he Ujú. hecho, nomás que tiene esta variante, ¿no? Sí, claro. De la textura y que es así como pues un poquito más personal, más inmersivo, pero sí, ¿no? O sea, realmente con esto que mencionas, pues sí, también me pongo a cuestionar eso mismo. Y sí es bastante interesante porque creo que habría que buscar am, alguna forma, a lo mejor, de poder experimentar un poco más con lo que hay e incluso incentivar a fabricantes, ¿no? A que Sí, pudieran claro. hacer eso con nuevo tipo de mercado. Sí. Fíjate que a mí se me quedó marcado, muy, muy marcado, una frase de un especial de stand-up de Sofía Niño de Rivera. Ujú. Quien pues tiene que ver en cierta medida con esto, porque tú hablabas de incentivar a los fabricantes, ¿no? Y ella decía,
yo estuve en Estados Unidos un tiempo, o sea, digamos, estando allá viviendo, y yo dije, la comunidad latina la armó cuando empezaron a poner en español los letreros en los camiones. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque ya saben que están ahí, que utilizan el transporte público y tienen que llegar a donde tienen que llegar. Ujú. Hasta si tú quieres, por la cuestión capitalista, ¿no? De que lleguen a sus trabajos. O sea, pero ya la armaron, ¿no? O sea, ya son parte de eso, ¿no? O sea, al punto de que ya los toman en cuenta, ¿no? Ujú. O sea, y creo que en ese aspecto, digamos, también sucedería igual en esta cuestión, ¿no? De incentivar a los fabricantes. O sea, sí, se trata de incentivarlos, pero digamos al mismo tiempo verlo como una industria, pues también se trata de comprar, ¿no? De decir, Sí, ¿sabes claro. qué? Compré esto, sí está chido, pero podrías hacer esto, ¿no? O sea, y creo que eso es, digamos, primordial en toda industria, en el sistema actual en el que vivimos, porque creo y creo que algo y esto lo aprendí de mi hermana, y creo que lo he puesto muy en práctica en la cuestión de la pandemia, porque nos hemos hecho como muy adeptos a comprar en línea, Ujú. y siempre checar las reviews, ¿no? O sea, Claro. y creo que lo mismo va con esta cuestión de este tipo de productos, ¿no? O sea, porque algo que no solemos hacer, y me incluyo porque no lo solía hacer, es eso, o sea, checar qué tan bueno es un producto, no porque la página te lo diga, ¿no? Sino porque hay un mercado, unas personas que ya lo compraron y dijeron, ¿sabes qué? Si es lo que te venden, cómpralo, ¿no? O sea, que es una opinión muy diferente a cuando te dice el mejor, no sé, el mejor masturbador para hombres, ¿no? Claro. O sea, y dices, es que lo dice Erectus, y Erectus es una marca bien chida, bien nice, y dices, pues sí ha de Muy ser el más carita, chido, ¿no? pero sí. No, me refiero, digamos, como Sí, sí, sí. distribuidor, ¿no? O Claro, sea, claro, claro. pero creo que siempre sucede como con este tipo de cosas, de pues, si conoces a alguien que ya compró uno, pregúntale, ¿no? Claro. O sea, en la misma página o donde los vendan, si hay reviews, checar los reviews. O sea, y eso a mí se me hace muy importante porque creo que también nos ayuda a ser un poquito más éticos en cómo consumimos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. dentro de un sistema en el que consumimos, pues, y más hablando de este tipo de productos que son muy íntimos, que son, o sea, para áreas Sí. del cuerpo, o sea, obviamente sensibles, pues qué mejor que sean benéficos, ¿no? O sea, Claro. que no hagan daño. Fíjate que ahorita que mencionas todo esto de la cuestión, pues más también como de mercado, y que me acordaste la frase de que no hay consumo ético bajo el capitalismo, que aquí en Re Masculino somos medio rojos. Am, Sí. Fíjate que también bueno, encontré varios artículos en los que se mencionaba sobre todo el uso del succionador de clítoris, Ujú. que también fue un boom hace como 2 años, me parece, Sí, claro. que se pusieron muy de moda y las marcas de juguetes los empezaron a vender mucho y se vendían mucho en Amazon. Y también cómo estaba como toda esta contraparte de mujeres en que decían que estaba muy bien que las mujeres experimentaran con su sexualidad y que pudieran explorar, pero que se les hacía un tanto mal que se estuviera como intentando explotar un mercado a través de la sexualidad Sí, femenina. claro. Entonces me pregunto hasta qué punto también sería explotar un mercado a través de la sexualidad masculina, sin que se viera tampoco tan machista, ¿sabes? O sea, o tan así, porque de repente en el TikTok que tengo donde hablo temas de masculinidades, me han dado de repente ganas de hacer un review, así de un minuto, sobre el juguete sexual que tengo. Pero honestamente, y te lo digo así de compas de aquí para el programa, con efectos del tema, que me da un tanto de miedo porque me pongo a pensar, ¿y qué tal si al promover este tipo de producto promuevo también la cosificación? Ok. ¿No? Y es ahí cuando también entro un poquito en lo Sí, 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 existencialista y claro, digo, claro. o sea, ¿qué tanto estoy yo también cosificando esto? O sea, como que, porque el que tengo tiene forma de vulva. Ujú, Y digo, pues X, o sea, la forma que tenga, pues no es tanto por eso. Es ujú. para el uso, ¿no? Para la masturbación, pero ¿qué tanto sí, qué tanto no? Y es ahí cuando también se entra un Sí, poco en conflicto. sí, sí, y creo que, digamos, haciendo otra vez esta comparación,
Por el otro lado, el mercado de los dildos, de los vibradores, Ujú. o sea, aunque siguen siendo de forma fálica, ya no son un falo totalmente, ¿no? O Sí, sea, no. ya hay una diversificación en el que por lo menos, sobre todo, ya hay una visibilización del mercado no heterosexual, ¿no? O sea, de las personas bisexuales, lesbianas, que hablando, digamos, ya de la cuestión sexual, pues no necesitan un pene, ¿no? Claro. O sea, hay o sea, y creo que eso es un gran salto, Sí. o sea, en la cuestión del cómo visualizamos el placer, porque o sea, regresamos a la variedad de juguetes, ¿no? O sea, yo, si yo, por ejemplo, soy un hombre, gay, activo, Ujú. o sea, por qué voy a comprar un juguete para masturbarme yo como hombre que tiene forma de vulva? Claro. ¿No? O sea, creo que volvemos, ¿no? Es el tema de la heteronorma, de lo que siempre se ha considerado como lo adecuado. Y tiene que ver con esto mismo, ¿no? O sea, pero sí entiendo el por qué dices, o sea, ¿qué tanto el decir, chicos, ¿saben qué? Compré está bien chido, bla, bla, tiene estas características, ¿qué tanto apoyamos la cosificación de la mujer, ¿no? La Ujú. objetivización de los cuerpos, ¿no? En ese aspecto. Que creo que, digamos, en el otro lado es como de, pues ya no necesariamente es un pene. Sí, ¿no? O sea, ¿es una forma fálica? Sí, pero no es un pene, ¿no? O sea, hay Ujú. una diferencia ya real en esa cuestión. Claro. Sí, te entiendo. Sí, yo también he querido a veces tocar temas en TikTok que digo, no creo que lo deba hacer. Ujú. No tanto por la cuestión del deber ser, sino porque, digamos, por la cuestión ambiental, ¿no? O sea, Sí, de decir, creo que la mayoría de personas lo tomarían así, aunque lo explique. Entonces, claro. sí, No, sí. es Luego complejo. en TikTok hay tanto hater, tanta gente tan rara. Sí, con el último que subí, o sea, que That Shit Blew Up, ¿Cuál? el de que baja tantos dedos y has hecho Ah, tales sí, cosas sí, sí, claro. machistas. Chale. Se los recomiendo. Ah, sí. Así que lo hagas, Pero sí, está chido. tuvo reacciones bien raras. Sí, El tuyo y luego el dude que yo te hice también tuvo reacciones medio extrañas. sí. Este, no extrañas en el sentido de que comentaron cosas raras, sino que creo que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El querer justificar actitudes muy, muy ojetes, o por lo menos gachas, en el pos de decir, es que yo no lo veo así, ¿no? O Ujú. sea, esto lo hemos hablado muchas veces aquí, Claro, no porque tú no lo veas así, quiere decir que esté bien, ¿no? O sea, claro. hay todo un contexto que analizar, pero sí te entiendo en cómo abordar un tema luego en un minuto Sí. puede resultar bastante contraproducente al final. Sí. Y más que estás pues expuesto ante todos, ¿no? Los que puedan llegar ahí a tu video. Sí, eso sí es cierto. Tenemos más comentarios aquí. Anieli Rangel dice: Hola, ya llegué, ¿me extrañaban? Luis, amo tu camisa. Sí, te extrañamos bastante, Anieli. Muchas gracias. Cuando quieras me la pongo. Am, Diana Ram dice: Mis dildos favoritos tienen forma de tentáculo de pulpo. Ok, Excelente. Se han de sentir genial, chido. genial, genial. Anieli Rangel dice: Yo quiero uno, patrocínenme uno. O sea, Ah, andamos buscando quién nos patrocine a sí. nosotros. Pero si te puedo recomendar una sex shop, Lolita con doble A. Es una sex shop de aquí de Guadalajara que tiene contenido muy, muy chido, tiene productos excelentes y me puedes mandar mensajes si quieres comprar algo de ahí. Así que todo chido. Pero bueno, Cerramos el espacio comercial. sí. Fíjate que también estuve checando y me encontré con una página, es europea, creo que es Ujú. española, de es un stroker Ok. llamado, se llama Ion, Stroker. es de la marca Arcwave. Este stroker, te voy a leer lo Sí, segundos que... con la marca. De hecho, leí Ajá, pues, no un estudio, una encuesta de ellos. ajá. Estaba interesante la encuesta, ahorita te la platico. A Sí, ver, pero y es justamente por lo que decías de la nueva forma de hacer los juguetes sexuales masculinos, Ujú. que se menciona con es el primer Pleasure Air Stroker del mundo. Experimenta un nuevo tipo de orgasmo, ya que las ondas de aire pulsantes únicas estimulan los sensibles receptores de placer pasinos en el frenillo. O sea, este juguete sexual tal cual es como genera un poco de aire a presión Ok, en el área del frenillo del ok, pene, ok. lo cual pues sí es bastante novedoso a mi Sí, parecer. sí, claro.
Y, y no sé si se me hizo como, wow, porque jamás había escuchado algo como esto. Eh, pero me parece que también es un mercado que, no sé, como que sí desafía un poquito la imaginación que pudiera llegar a tener porque Ujú. yo no me lo imagino, o sea, como el funcionamiento, a pesar de que hay como incluso algunos diagramas e imágenes aquí en la página, am, sí, de repente es como, ¿y esto qué onda, no? ¿Qué Como que rollo? cómo funciona. Ok, ok. Entonces, sí, es bastante interesante. Incluso tiene instructivos y toda la cosa. Ok. Sí, pero fíjate, creo que ahorita que mencionas la marca Arcwave, este, creo que también tiene que ver como, digamos, con esta cosmovisión, porque, pues, hay que aceptarlo, ¿no? La concepción del sexo en Europa Ujú, a la concepción del sexo en América Latina, o sea, puede tener puntos donde toquen, ujú, pero es muy diferente. O claro. sea, creo que sí hay una diferencia, hay diferencias muy, muy marcadas. Este, y, e incluso, digamos, con nuestro país vecino del norte, ¿no? La cultura americana alrededor del sexo es muy diferente a la cultura mexicana, latinoamericana alrededor del sexo. Este, pero sí, sí está interesante encontrar, como tú dices, estos productos que al final de cuentas, o sea, se siguen centrando en el pene, pero ya por lo menos exploran otra posibilidad, ¿no? O sea, que digamos, hay numerosa literatura alrededor de cómo estimular el pene fuera del ordinario. Ujú, Este, y digamos que ya haya empresas, o por lo menos una, no sé si haya dos o tres, aunque sea fuera de este continente, que estén apostando por crear un juguete distinto, habla de que por lo menos hay una exploración en ese lugar de los hombres a explorar su sexualidad de otra manera, ¿no? O sea, hay una intención o hay una declaración de intenciones, por lo menos de la empresa, de decir, mira, puedes explorar tu sexualidad de esta manera. claro, O sea, y eso es interesante y sí, o sea, y aporta, ¿no? O sea, tiene una cuestión de sumar en esa cuestión. claro. Sí, y pues es que también como lo hemos estado mencionando y como lo hemos mencionado antes en otros programas pasados, no hay am, pues un incentivo de ser fantasiosos y ser creativos en la cuestión masculina en cuanto a la masturbación y la sexualidad. Sí, Y claro. creo que eso pues ha quedado más que claro porque am, creo que es importante entender que pues realmente podríamos tener esto, pero la cuestión aquí es cómo poder precisamente incentivar a los hombres, a los que, si bien ya tenemos como este bagaje ya de antes y este proceso más de cuestionamiento y de construcción, y también a los que apenas empiezan con eso, ¿no? Sí, Porque claro. también, pues si para nosotros que estamos en este proceso, creo que todavía puede resultar un poco, am, o sea, tenemos todavía como que límites en eso. Sí, Creo que para hombres que todavía tienen esta idea heteronormada, pues es aún más. Entonces, complicado, la sí. idea también es cómo hacer para llegar, ¿no? A esos hombres. Que siempre Sí, es como el cuestionamiento. sí, creo que, y no solo en este tema, creo que lo hemos hablado en otros temas, o sea, este, aparte de la perspectiva de género, que siempre hacemos hincapié en que es algo importante el abordar los temas desde una perspectiva de género, pues hay que tener otro tipo de conciencias, ¿no? Al abordar estos temas, ¿no? La cuestión geográfica, de clase, la cuestión de la racialización, ¿no? O Ujú, sea, hay todo un montón de prismas que a la hora de explorar nuestra sexualidad nos limitan o nos abren determinadas puertas, ¿no? O sea, cuando hablamos de anticoncepción es algo que normalmente se llega de decir como de, o sea, no es lo mismo no es lo mismo yo, hombre, que nací en una metrópoli, ujú, las posibilidades que tengo, más allá de si nací en clase media o en clase baja, al nacer en una metrópoli tienes un montón de posibilidades que al nacer, por ejemplo, en un pueblo,
no existen por la mera cuestión geográfica, ¿no? Aquí puedes ir a un centro de salud, allá posiblemente no hay. Claro. Aquí puedes ir a una farmacia, allá posiblemente no haya farmacias, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones en que decir, ok, a lo mejor no tengo los medios para ir a una escuela, pero sí puedo llegar a informarme, ¿no? O sea, hay una posibilidad, ¿no? Más allá obviamente de las barreras que pues digamos, como personas tenemos, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchos prismas, muchos enfoques, que hay que tomar en cuenta y por eso es complejo llevar una idea a muchas personas, ¿no? Bastante. Por la variedad de personas que hay. Claro. Pero sí, tienes razón, es complejo comunicarlo a todos. Pues creo que tendrá que ser De a poquito. de a poquito, Sí, sí, de claro. paso a pasito. Tenemos más comentarios aquí. Aniel y Rangel dice, ¿se han dado cuenta de que cuando hablan de temas sexuales conscientemente bajan la voz y hasta al decir palabras como pene o vulva? Perdón, pene, vulva. Dijo la 11. Sí, pues creo que todavía se, se considera pues un tabú. También como siempre lo mencionamos aquí, hay que intentar derrocar todo ese tipo de cuestiones de tabús. Diana Ram dice, vatos, compran un buen lubricante y un vibrador pequeño, lo introducen en el recto y se hacen una buena paja. Después me agradecen. Ok. Ok. Anotado para el fin de semana para poder hacer ese check y te cuento cómo me fue. Subimos nuestras historias con nuestra experiencia. Sí, bueno, por lo menos ya decimos vulva y pene, Claro, como decía Nieli, ¿no? O sea, más allá de que lo digamos en bajito, como en secreto, creo que es importante esto, ¿no? De llamar a las cosas por su nombre, ujú, porque, pues, yo no tengo problema con los apodos a las partes personales, ujú, pero creo que en la cuestión, digamos, ya práctica de aprender, claro, es importante llamar a las cosas por su nombre, ¿no? claro. Sí, Es, sobre todo en esta, así como mencionas, ya exponiendo eh, estos casos en donde realmente puede haber un entendimiento, porque si no lo mencionamos como es, puede haber una falla en la información y en la comunicación. Entonces sí es definitivamente. bastante importante y sobre todo también creo que eso ayuda bastante a, sobre todo dejar también de ser tan falocentristas como Ujú. estábamos diciendo, porque también algo que he notado es que creo que también se estigmatiza mucho el uso del dildo, por ejemplo, también como yéndonos a lo más básico de juguetes sexuales, porque se utiliza como un recurso humorístico Ok. y se utiliza bastante en películas, en series, en incluso albures, güey, en Ujú. regalos de broma, Claro. ¿no? O sea, y es muy común que se utilice para ridiculizar a otros hombres, sobre todo, Sí. ¿no? Entonces creo que desde ahí también sería interesante cambiar la narrativa y poder dejar de ridiculizar al dildo, ¿no? O incluso también en programas así como emergencias. Incluso siempre vemos el caso de que no, pues este paciente llegó con dolor en el estómago y se ve en la radiografía que tenía atorado un dildo en el ano, ¿no? Y es como de... Como de 80 centímetros, Sí, ¿no? no. Todavía lo exageran, ¿no? Es como... Sí, creo... Y, ay, no, es que es bien, es súper, pues no extraño, porque creo que sobre todo en la cuestión mexicana, si hablamos de la cuestión del albur, o sea, es súper común ese tipo de humor, ¿no? O sea, Ujú, en el albur. Este, pero sí creo que, como mencionas, ¿no? El ridiculizar a otro hombre a través de una figura fálica, ¿no? O sea, es como de, güey, no mames, tenemos pene, ¿por qué nos deberíamos de ridiculizar a través de una figura fálica, ¿no? O sea, claro. este... Y por otro lado también, pues volvemos a lo que hablábamos el programa pasado, de cómo toda esta cuestión de la penetración también se utiliza para humillar, ¿no? Para ridiculizar. Entonces, ¿cómo queremos explorar esa cuestión personal, cuando constantemente o crecemos creyendo que es algo humillante o ridículo, ¿no? O sea, por lo mismo, pues creo que también en el plano de los juguetes sexuales, es por eso que no vemos tampoco mucha variedad, ¿no? O sea, hay una,
pues hay un encasillamiento también, como siempre lo mencionamos, de la vida sexual masculina. Y pues salir de esa casilla, pues es complejo, es difícil. Y sobre todo creo que más allá de que sea difícil a un nivel personal, el compartirlo ya a un nivel interpersonal, pues es todavía más complicado, ¿no? O sea, hay toda una cuestión de prejuicios, de barreras de comunicación, que luego ya al compartirlo es donde puede resultar incluso traumático, ¿no? Ya para un hombre el compartir determinado gusto. Claro. Y pues ahí es donde creo que debemos trabajar. Como mencionaba Alan, la Sí. comunicación es importantísima. Bastante. Pero creo que también, aparte de la comunicación, pues el entendimiento, ¿no? O sea, el Claro. decir esto me gusta y no tiene nada de malo. Y que la otra pareja también entienda, ok, le gusta, está chido, ¿no? Claro. Sí, es bastante importante esta parte. De hecho, es un tipo de shaming que se hace. Se llama kink shaming. Que Ok. tal cual se traduce como el hacer sentir avergonzado a la persona sobre sus kinks, sus fetiches. Ok. Entonces, creo que es un tema que también es importante abordar porque a fin de cuentas, pues es parte de quienes somos, de la sexualidad y de cómo nos expresamos con ella. Claro. Y sí, creo que va muy, muy de la mano con esto que mencionamos de no ridiculizar o hacer mofa de esas cosas que pues para unos realmente puede estar dentro de todo su universo, ¿no? Sí, pues aquí ya hablando, digamos, entre compas, ¿cuántos memes no hay de, el güey de gustos raros, ¿no? Simón. Y ponen, me gustan las patas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que, Claro. pues, Uf. sí, 10 de 10, excelente servicio, ¿no? Pero sí, es lo que tú dices, ¿no? O sea, algo que se sale como de la norma es como de, güey, ¿qué Claro. pedo contigo, no? Y ni tanto, güey, porque es el fetiche más común del mundo. O sea, Sí, yo estaba hace unos meses leyendo un artículo sobre unas encuestas en relación a los fetiches de los mexicanos. ujú, Al menos en esa encuesta el fetiche más común fue el látex, así, Ok. el número 1, el que la gente dijo, esto me mama, ujú, fue el látex, y después ya salió el de los pies, o sea, ya. es súper común, güey, o sea, el problema es que no está socializado, ahí es Ujú. donde, o sea, es lo que tú dices, ¿no? El kink shaming es eso, o sea, algo que se sale de determinada norma social y pues termina siendo el rarito, ¿no? Del grupo, Claro. cositas de ese tipo. Chale. Sí, está bien gacho, ¿no? Pero, fíjate, a mí esa encuesta me sirve de parámetro para decir, el látex es el fetiche número 1 en México. Yo, por ejemplo, conozco nomás a una persona, Ujú, así, que de viva voz me ha dicho, güey, yo tengo trajes de látex. ujú, Nomás conozco una persona. O sea, ujú. pero sí conozco varias que tienen, por ejemplo, o sea, el fetiche con los pies o con determinados, por ejemplo, vestimentas también. O sea, y que el látex sea el número 1, la verdad a mí sí me sacó de onda. Así dije, los mexicanos sí son bien kinkies, güey. Pero somos de closet, o sea, somos Sí, closeteros en ese aspecto, ¿no? completamente. No está socializado, ¿no? Y Completamente. creo que una de las ventajas de esa encuesta es que pues fue anónima, obviamente. Ajá. Pero sí, o sea, es algo, o sea, que al no socializarse, pues se sale de las normas, ¿no? O sea, Claro. y terminamos siendo señalados de manera injusta y vil. No lo Bastante. hagan, No lo hagan. Déjenme ser feliz con mi fetiche de pies, por favor. por favor. Sí, oye, pues no manches. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa. Como siempre lo mencionamos, una hora no es suficiente para tocar todos estos temas. Así que si gustan patrocinarnos la segunda hora, estaría muy, Estaría muy chido. genial. Una media horita mínimo. Sobre todo esos que nos dicen, ya compren la segunda hora, esos que nos la patrocinen. Sí. Y bueno, Jesús, ¿nos recuerdas las redes sociales del programa? Claro que sí, como ya saben, en Facebook estamos como Red Diagonal Masculino, en Instagram nos encuentran como Red.masculino e igualmente en Twitter. A mí me encuentran en Facebook como Jesús MB, en Instagram como El Chuy MB y en TikTok como Jesús MB08. Para que me sigan, me agreguen y ahí echamos el cotorreo.
O si tienen propuestas para hablar aquí en el programa también. Enrique, ¿tus redes? Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar, por si gustan agregarme como amigo en esa red social. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @wax_simulacra. Ahí he estado activo más que nada en TikTok últimamente. Ya me gustó bastante esa red. Ya Y es pues sí, TikTok star. ya. De aquí a la fama. Sí, no, es que te digo, neta, ese último TikTok que subí, sí, that shit blew up completamente. Fueron como 140,000 vistas, no sé. Güey, está Y sí chido. se me hizo como, yo pensé que ese TikTok iba a ser como que, no sé, 500 personas lo iban a ver, güey, literal, así, bien poquitas y chale. Pero, pero sí, qué bueno, qué bonito es. Qué bueno que llegue el mensaje Sí, a varias personas. sobre todo eso, me sube también el autoestima bastante, cosa que también es importante. Pero, pues sí, si gustan estar en contacto con nosotros a través de esas redes, que puedan también ustedes darnos algunas sugerencias sobre temas, sobre personas que podemos tener aquí en la cabina con nosotros, también pues estaría bastante bien. Y bueno, ya con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles nuevamente todos sus comentarios, todos sus likes, sus shares y todo lo bonito que hacen para que este programa siga en pie y que pues nosotros podamos seguirles trayendo este tipo de contenido. Entonces, pues nosotros nos vemos la próxima semana en punto de las 7 p.m., como siempre aquí a través de las redes de Exquisita Radio. Nos vemos hasta la próxima. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.